El viento frío de noviembre acariciaba los vidrios blindados del despacho de Omar Harfuch. México DF se extendía bajo sus pies como un mapa de luces parpadeantes, una ciudad que nunca duerme pero que siempre está alerta. A sus 47 años, Harfuch había escalado hasta convertirse en la piedra angular de la seguridad nacional, no por conexiones políticas, sino por resultados que hablaban por sí mismos. El reloj marcaba las 23:40 cuando Harfuch cerró el último informe de inteligencia. Algo no encajaba. Había patrones extraños, reuniones no reportadas, comunicaciones cifradas entre generales que hasta hace poco parecían inmaculados en su lealtad. El café en su taza ya estaba frío, como el presentimiento que le recorría la espalda. Cuando el poder atrae a los buitres, primero vienen sonriendo, murmuró para sí mismo, recordando las palabras de su abuelo, un viejo policía que le enseñó que en México la traición no se anuncia, simplemente aparece. Un mensaje encriptado llegó a su teléfono personal. Las águilas han cambiado de nido. Cuidado con los que miran fijo a tu espalda. Gerardo Ramírez, un comandante retirado que ahora trabajaba como taxista, sus ojos en las calles que nunca mentían. Harfuch se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad parecía tranquila, pero él sabía que detrás de esa calma se tejían redes invisibles. 3 ministros habían cancelado reuniones con él en la última semana. El general Ordóñez, su mano derecha durante 5 años, ahora evitaba estar a solas con él. Y lo más extraño, fondos desviados de manera sutil pero sistemática hacia cuentas que desaparecían en el laberinto bancario. No es paranoia cuando los lobos realmente están aullando, pensó mientras revisaba la lista de nombres que había escrito en su cuaderno personal. 17 personas, todas en posiciones clave, todas con cambios sutiles en su comportamiento. No era coincidencia. El teléfono sonó. Era el presidente. Omar, necesito verte mañana temprano. Hay rumores inquietantes. La voz del mandatario sonaba tensa, casi cautelosa. Después de colgar, Harfuch abrió un compartimento secreto en su escritorio y sacó una pequeña pistola y un disco duro. La pistola la guardó en su saco. El disco duro contenía todo lo que necesitaba si las cosas se complicaban: nombres, fechas, transacciones, vínculos con poderes extranjeros. Antes de salir, miró una foto en la pared. Él junto a su equipo, de confianza después de una operación exitosa. 5 de esos rostros sonrientes ahora estaban en su lista de sospechosos. El dolor era más profundo que la preocupación. La traición no nace en un día, susurró mientras apagaba la luz. Se cultiva en silencios y promesas vacías. La noche cubrió Ciudad de México mientras Omar Harfuch salía del edificio. No sabía que en 72 horas exactas, cada calle, cada plaza y cada hogar mexicano pronunciaría su nombre. Algunos como Salvador, otros como enemigo, pero nadie con indiferencia. El amanecer en Ciudad de México llegó con un color extraño, casi artificial, como si el sol mismo supiera que algo no estaba bien. Las calles del centro histórico bullían como cualquier día, pero quienes sabían escuchar podían notar que los susurros habían cambiado de tono. En el Café República, a 2 cuadras del Zócalo, 3 generales conversaban en voz baja. Sus tazas de café permanecían casi intactas, mientras intercambiaban palabras que parecían insignificantes, pero cargaban el peso de la ambición. Desde una mesa cercana, un mesero con ojos afilados memorizaba cada gesto, cada nombre mencionado. No era un simple camarero. Era parte de los ojos invisibles de Harfuch en la ciudad. Los fondos ya están asegurados, dijo uno de los militares ajustando su reloj de lujo. El embajador garantiza reconocimiento inmediato si actuamos con precisión. A kilómetros de allí, en una humilde taquería de Iztapalapa, una mujer policía, fuera de servicio, escuchaba a su hermano, conductor de ambulancias, relatar algo inquietante. 3 noches seguidas, decía el hombre mientras mordía su taco. 3 noches llevando suministros médicos militares a bodegas privadas. No son medicinas normales, Lucía. Son equipos de trauma, como si se prepararan para algo grande. La mujer asintió en silencio.
Esa misma tarde, la información llegaría a Harfuch a través de canales seguros. En la Secretaría de Defensa, los pasillos normalmente ruidosos habían adoptado un silencio casi ceremonial. Las reuniones se multiplicaban sin registros oficiales. El coronel Vega, leal a Harfuch desde la academia, contaba mentalmente los oficiales que entraban a salas de conferencias sin explicación. Nombres, horas, frecuencias. Todo quedaba grabado en su memoria entrenada. A las 14:27, el teléfono de Harfuch vibró con un mensaje encriptado. Las águilas se reúnen donde no deben. Consulta el archivo Amapola. Harfuch no necesitó explicaciones. El archivo Amapola era un registro de deserciones militares en los últimos 5 años. Nombres que ahora reaparecían en posiciones estratégicas. Aquella tarde, mientras cruzaba la ciudad en su vehículo blindado, Harfuch recibió una llamada de la teniente Salgado. «Señor, los bancos están moviendo reservas de manera inusual, como si esperaran una conmoción en los mercados». El tráfico se detuvo frente a la catedral. A través de la ventana, Harfuch observó a niños jugando, turistas fotografiando la belleza colonial, vendedores ofreciendo artesanías, una normalidad que pronto podría esfumarse. El peligro real no es lo que dicen, pensó mientras su chofer retomaba la marcha. Es lo que callan. En su despacho, sobre un mapa de la ciudad, comenzó a marcar puntos. Cada rumor, cada indicio, cada movimiento sospechoso. Al conectarlos, la figura resultante era clara. Un cerco que se cerraba lentamente a su alrededor. Ya no eran sospechas, era la certeza de que la traición había echado raíces profundas y estaba a punto de florecer con violencia. La noche caía sobre Ciudad de México como una manta pesada. A las 23:18, mientras Harfuch revisaba documentos en su oficina del Centro de Inteligencia, los monitores de seguridad parpadearon una vez, luego dos y finalmente se apagaron. No fue casualidad. Los generadores de emergencia no respondieron. En el pasillo, el habitual sonido de botas de los guardias desapareció como si nunca hubiera existido. Harfuch no se sobresaltó. Con calma, cerró la carpeta que estaba revisando y apagó la lámpara de su escritorio. La oscuridad era ahora su aliada. De un cajón secreto sacó un pequeño dispositivo, presionó 3 botones y lo guardó en su bolsillo. Era la señal para activar el protocolo Quetzal Dormido, conocido solo por 5 personas en todo México. Las comunicaciones oficiales habían muerto, pero no las que él había preparado con anticipación. A través de la ventana, vio movimientos coordinados en el estacionamiento. Camionetas negras sin placas, hombres armados moviéndose con precisión militar, tan predecibles como cobardes, murmuró mientras se quitaba la corbata y el saco. De una caja fuerte extrajo un sobre sellado, un teléfono satelital y una pequeña pistola. No para combatir, sino para ganar tiempo si era necesario. Los pasos en el pasillo se acercaban. Voces contenidas, órdenes susurradas. El coronel Mendoza, quien hasta ayer brindaba por su amistad, ahora dirigía el operativo para capturarlo. Rodín todo el piso. Harfuch debe ser capturado con vida. La voz llegaba clara a través del sistema de ventilación. El comunicado ya está preparado. A las 03:00 anunciaremos la detención del traidor a la patria. Harfuch sonrió con amargura. Traidor él, que había rechazado 3 veces ofertas millonarias del narcotráfico. Traidor él, que dormía apenas 4 horas para proteger a un país que ahora querían vender al mejor postor. La puerta de la oficina se abrió de golpe. 6 hombres con armas automáticas entraron gritando órdenes, iluminando cada rincón, con linternas tácticas. Pero solo encontraron una silla vacía, una computadora apagada y una fotografía sobre el escritorio. Harfuch estrechando la mano del presidente. «No está aquí», gritó uno. «Revisen el ducto de ventilación», ordenó otro. Pero Omar Harfuch ya no estaba en el edificio. Minutos antes del apagón, había activado un pasaje secreto detrás de su librero, instalado no por paranoia, sino por experiencia. Ahora caminaba por un túnel estrecho que conectaba con el sistema de drenaje de la ciudad.
Mientras la élite militar corrupta tomaba el centro de inteligencia, Harfuch emergía a 10 cuadras de distancia, vestido como un obrero de construcción, sin escoltas, sin vehículo blindado, solo con su inteligencia y la lealtad de quienes realmente amaban a México. A las 02:13 a.m., cuando los traidores anunciaban en una transmisión pregrabada la detención del criminal Harfuch, el verdadero Harfuch cruzaba los límites de la ciudad en la parte trasera de un camión de verduras, con su mente clara y un plan formándose en cada kilómetro que avanzaba. El amanecer llegó a Ciudad de México con un cielo plomizo, como si las nubes mismas presintieran lo que estaba por venir. A las 6:00 am, todas las cadenas de televisión interrumpieron su programación. El rostro severo del general Mendoza apareció en pantalla, flanqueado por 5 militares de alto rango y 3 civiles con trajes impecables. Detrás de ellos, una bandera mexicana demasiado nueva, demasiado perfecta, como si acabara de ser desempacada para la ocasión. «Pueblo de México», comenzó Mendoza con voz ensayada. Esta madrugada, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su deber constitucional, han tomado el control temporal del país para salvaguardar la democracia amenazada por elementos corruptos. El criminal Omar Harfuch ha sido detenido por traición a la patria, conspiración con cárteles internacionales y desvío de fondos públicos. La transmisión mostraba imágenes de supuestos documentos incriminatorios, pero las cámaras nunca se detenían lo suficiente para que alguien pudiera leerlos realmente. La Junta de Salvación Nacional, como se autodenominaron, prometía elecciones en 18 meses y una purificación necesaria de las instituciones. Pero algo no encajaba. En los mercados populares de Coyoacán, los vendedores montaban sus puestos con cautela, intercambiando miradas de desconfianza. Si atraparon a Harfuch, ¿dónde está el video?, preguntó una anciana mientras acomodaba sus nopales. Estos cabrones siempre muestran al detenido como trofeo, y ahora solo palabras. En Tepito, el barrio Bravo, un grupo de jóvenes veía la repetición del anuncio en un teléfono. «Mira cómo parpadea Mendoza cuando habla de las pruebas», señaló uno. «Mi tío es policía, dice que cuando los ojos saltan así están mintiendo». Las redes sociales, aunque ralentizadas por restricciones gubernamentales, comenzaron a hervir de preguntas. Nadie había visto tanques en las calles como en golpes de otros países. Las detenciones masivas que mencionaba la Junta parecían existir solo en sus discursos. A mediodía las plazas seguían vacías. No había celebraciones por la liberación, como sugería la nueva narrativa oficial. En su lugar, un silencio pesado, puertas cerradas, familias reunidas frente a televisores, buscando señales entre líneas. «Mi esposo trabaja en la base militar de Santa Fe», susurró una mujer en la fila del supermercado. «Dice que anoche llegaron órdenes extrañas, que muchos soldados están confundidos, que nadie ha visto al detenido Harfuch». El rumor se expandió, como fuego en pasto seco. Para las 3 de la tarde, el escepticismo se transformaba en resistencia silenciosa. Conductores de taxi compartían información con pasajeros de confianza. Estudiantes universitarios creaban grupos encriptados para verificar hechos. En una transmisión especial, el general Mendoza mostró supuestas imágenes de Harfuch capturado, pero los expertos en redes notaron inmediatamente la discrepancia. La cicatriz en su mejilla izquierda estaba del lado equivocado. Era un montaje apresurado. Mientras tanto, en un pequeño apartamento de Tlalpan, una niña de 8 años miró a su padre y, con la sabiduría que solo los niños poseen, preguntó: «Papá, ¿por qué los hombres de la tele tienen miedo si ellos ganaron?». La pregunta quedó flotando, como la verdad incómoda que todos comenzaban a presentir. El amanecer no había llegado realmente a México. Era solo un espejismo fabricado por quienes temían a la verdadera luz. En las profundidades de un rancho, abandonado en las afueras de Toluca, Omar Harfuch observaba el amanecer con ojos que no habían dormido. El lugar, antiguo punto de reunión de revolucionarios en otra época, ahora servía como centro de operaciones improvisado. Las paredes de adobe, el techo de lámina y los muebles desgastados ocultaban tecnología de punta, transmisores encriptados,
computadoras satélites y sistemas de comunicación alternativa. Harfuch había llegado allí tras un viaje de 6 horas por caminos secundarios, guiado por campesinos que ni siquiera sabían a quién transportaban, solo que era un amigo de Minemesis, México. Ahora, rodeado por apenas 4 personas de confianza absoluta, trazaba sobre un mapa los puntos vulnerables del golpe. «No tienen al ejército completo», dijo mientras señalaba bases militares en el mapa. «Tienen la cúpula, pero no el corazón». De las fuerzas, la capitana Velázquez, una de las pocas que había escapado de la purga en la Policía Federal, asintió mientras ajustaba una radio artesanal. «Los batallones 7, 15 y 23 están confundidos, señor. Sus comandantes les dijeron que están en un ejercicio de seguridad nacional, pero muchos soldados han visto las noticias en sus teléfonos. Están esperando órdenes reales». Harfuch sonrió por primera vez en días. «La mentira tiene piernas cortas. Necesitamos llegar a esos soldados con la verdad». Durante las siguientes horas, mientras la Junta Militar presumía control absoluto, en televisión nacional, Harfuch ejecutaba un plan que había preparado años atrás, esperando nunca tener que usarlo. Código Jaguar Nocturno. Red de comunicación alterna basada en viejos sistemas analógicos, imposibles de hackear con tecnología moderna. A través de vendedores ambulantes, taxistas y maestros rurales, mensajes codificados llegaban a oficiales leales. A las 14:30, 3 coroneles que fingían lealtad al golpe ya habían establecido contacto. A las 17:45, una red de médicos militares comenzaba a reportar movimientos de tropas y debilidades en la estructura golpista. «Están divididos», explicó Harfuch a su pequeño equipo mientras analizaban la información. «Mendoza prometió demasiado a demasiada gente. Algunos querían poder, otros dinero, otros inmunidad. Ahora no pueden cumplir a todos. Lo más valioso llegó esa noche. Un joven teniente de comunicaciones logró extraer los planes detallados del golpe, los verdaderos patrocinadores, las promesas secretas, los acuerdos con intereses extranjeros para entregar recursos nacionales a cambio de reconocimiento internacional». «No es solo un golpe», murmuró Harfuch, revisando los documentos bajo la luz amarillenta de una lámpara de aceite. «Es una venta de México al mejor postor». Con determinación férrea, comenzó a grabar un mensaje en un equipo rudimentario. No usaría efectos digitales ni montajes. Su rostro cansado, su barba de 3 días y sus ojos firmes serían su única producción. «México no se compra ni se vende», dijo mirando directamente a la cámara. «Y quienes intentan hacerlo descubrirán que este león no estaba dormido, solo esperando el momento de rugir». El mensaje estaba listo. Ahora solo faltaba la señal para que México entero lo escuchara. Y esa señal llegaría más pronto de lo que los golpistas imaginaban. Las primeras horas después del mensaje de Harfuch fueron de un silencio cargado de electricidad. En los hogares mexicanos, familias enteras procesaban lo que habían visto. No hubo marchas inmediatas ni gritos en las calles. La resistencia mexicana nació en susurros, en miradas cómplices, en decisiones pequeñas pero poderosas. En el mercado de la Merced, una vendedora de flores se negó a vender al capitán que siempre le compraba. «Hoy no hay flores para uniformes manchados», dijo con dignidad serena mientras seguía atendiendo a otros clientes. La noticia corrió de puesto en puesto. Para el mediodía, ningún militar encontraba quien le vendiera comida en el mercado más grande de la ciudad. En las escuelas, maestros encontraron formas sutiles de resistencia. En Secundaria 22 de Coyoacán, la profesora Ramírez pidió a sus alumnos escribir redacciones sobre héroes que no usan capa. 26 de 30 ensayos mencionaron a Harfuch sin que ella lo sugiriera. A las 17:00 algo extraordinario sucedió en la capital. Sin convocatoria oficial, sin líderes visibles, miles de ciudadanos salieron a sus balcones, azoteas y ventanas con cacerolas. El sonido metálico inundó la ciudad como un latido colectivo. No gritaban consignas ni levantaban pancartas.
Solo golpeaban ollas y sartenes mientras miraban al cielo, como si el ritmo fuera un código que todos entendían sin palabras. La junta militar envió patrullas, pero ¿qué podían hacer? ¿Arrestar a familias enteras por cocinar ruidosamente? Para las 19:00, el cacerolazo se había extendido a Guadalajara, Monterrey, Puebla y docenas de ciudades más. México entero pulsaba con un mismo ritmo de indignación contenida. En las redes sociales, a pesar de la censura, una imagen se volvió viral. Una anciana en Oaxaca, de pie frente a 3 soldados armados, ofreciéndoles un vaso de agua mientras decía: «Tomen, muchachos, para que recuerden de quién es esta tierra que juraron proteger». Los taxistas de la ciudad implementaron su propia forma de protesta. Cuando transportaban a funcionarios del nuevo régimen, misteriosamente se perdían en la ciudad, daban vueltas interminables o sufrían desperfectos mecánicos que duraban horas. En las universidades, los estudiantes acudían a clases vestidos completamente de negro. No protestaban abiertamente, simplemente existían como una masa oscura y silenciosa que recordaba un luto que nadie había declarado. Para el anochecer del 4.º día, la resistencia pasiva había tomado formas inesperadas. Vecindarios enteros apagaban y encendían sus luces en secuencias que formaban código Morse. México libre, seguimos de pie, Harfuch vive. La junta militar, acostumbrada a enfrentar protestas convencionales, se encontró paralizada ante esta resistencia fluida, descentralizada, imposible de reprimir. Intentaron imponer toque de queda, pero descubrieron que no necesitaban ciudadanos en las calles para sentir su rechazo. Como dijo un anciano en Tlatelolco mientras contemplaba las luces parpadeantes de la ciudad: «No están peleando contra un ejército, están peleando contra el alma de México, y esa, muchachos, nunca ha sido conquistada». Mientras la resistencia ciudadana florecía en las calles, otra batalla más sigilosa se libraba en cuarteles militares, estaciones de policía y oficinas gubernamentales de todo México. La Red Águila, un sistema de lealtades que Harfuch había cultivado durante años, comenzaba a activarse como circuitos independientes que gradualmente se conectaban en una compleja red neural. En la base militar Santa Lucía, la teniente coronel Miriam Solorzano, aparentemente leal al golpe, permitía filtraciones estratégicas de información. Informes falsificados llegaban a los altos mandos golpistas, mientras los verdaderos cruzaban fronteras invisibles hasta el refugio de Harfuch. No era traición a la patria, era lealtad a su verdadera esencia. Las mentiras tienen fecha de caducidad, murmuró Solórzano a un grupo de jóvenes oficiales reunidos en secreto en los hangares abandonados. Nuestra misión no es disparar, es revelar. En Veracruz, el comandante naval Restrepo mantenía una doble vida. De día, acataba órdenes de la Junta. De noche, su flota de pequeñas embarcaciones transportaba documentos incriminatorios rescatados de instalaciones tomadas por los golpistas, contratos preaprobados con corporaciones extranjeras, concesiones territoriales firmadas antes del golpe, planes de privatización masiva. La red no solo estaba compuesta por militares. En el Hospital General, la doctora Fuentes encabezaba una resistencia blanca. Su equipo médico documentaba meticulosamente las inconsistencias en los reportes oficiales de lesionados. Dicen que no hay heridos por represión, pero estas radiografías muestran impactos de proyectiles que no aparecen en ningún registro, explicaba, mientras digitalizaba evidencias que llegarían a periodistas internacionales. Los ingenieros de 1900 Telecomunicaciones crearon una hazaña técnica sin precedentes, la voz verdadera, una red de comunicación alternativa que utilizaba frecuencias abandonadas y tecnología analógica imposible de bloquear con sistemas modernos. A través de ella, testimonios, pruebas y mensajes de Harfuch llegaban a rincones remotos del país. En Oaxaca, maestros rurales convertían sus escuelas en centros de verificación de hechos. Esto dicen las noticias oficiales, explicaban a sus comunidades, y esto muestran las evidencias reales. La alfabetización mediática,
se convirtió en el arma más poderosa contra la propaganda. Lo más sorprendente ocurrió cuando el capitán Domínguez, asignado a la seguridad personal del general golpista Mendoza, comenzó a grabar secretamente sus conversaciones. En ellas el líder del golpe confesaba sus verdaderas intenciones. El pueblo es ingenuo. Creen que esto es por México, pero en 6 meses habremos multiplicado nuestro patrimonio por 20. Estas grabaciones, verificadas por expertos internacionales, fueron transmitidas simultáneamente en pantallas públicas de 3 ciudades durante una alocución oficial de Mendoza. La imagen dividida mostraba al general hablando de patriotismo mientras se escuchaban sus confesiones privadas sobre vender al mejor postor recursos nacionales. La Red Águila operaba con precisión quirúrgica. Cada filtración estaba calculada, cada testimonio verificado, cada acción sincronizada con otras. No era una resistencia improvisada, era una operación maestra orquestada por años de previsión. Como dijo un antiguo policía jubilado que coordinaba mensajeros en Michoacán, Harfuch no construyó un equipo, construyó una familia dispuesta a defender la verdad aunque el mundo se derrumbe. El 7º día después del fallido golpe amaneció con una calma inusual. En el centro de comando improvisado, Harfuch observaba mapas digitales donde puntos luminosos marcaban posiciones estratégicas. Su rostro, ya menos tenso pero igual de determinado, reflejaba la concentración de quien ha calculado cada variable. No buscamos sangre, explicó a su equipo de confianza. Buscamos justicia y la justicia no se escribe con balas, sino con verdad expuesta a la luz. La operación Espejo Roto comenzó a las 03:13 de la madrugada, hora elegida por su simbolismo. Los minutos exactos en que los golpistas habían cortado la electricidad del Palacio Nacional 7 días atrás. Esta vez, la oscuridad sería su enemiga. En 12 ubicaciones simultáneas, equipos especiales compuestos por policías y militares leales activaron interferencias electromagnéticas localizadas. Los sistemas de comunicación de los golpistas enmudecieron. Sus teléfonos satelitales se convirtieron en objetos inútiles. Sus radios solo emitían estática. El aislamiento es peor que cualquier bala, había dicho Harfuch. Cuando un traidor no puede confirmar quién más sigue siendo leal a su causa, la paranoia hace el trabajo por nosotros. En el Hotel Presidente, donde 4 generales golpistas dormían confiados, las luces de emergencia se activaron sin razón aparente. Los ascensores quedaron bloqueados entre pisos, y por los pasillos, como fantasmas silenciosos, avanzaban comandos con órdenes precisas, sin violencia, sin humillación, solo justicia. El general Mendoza, líder visible del golpe, fue capturado mientras intentaba comunicarse desesperadamente con sus aliados. No hubo intercambio de disparos. Cuando la puerta de su suite se abrió, se encontró frente a la teniente Ramírez, quien hasta hace una semana servía su café todas las mañanas. «Mi general», dijo ella con voz serena, «está usted detenido por alta traición a México». En la base aérea de Santa Lucía, el coronel Velázquez fue capturado mientras intentaba abordar un jet privado. Su maleta contenía $3 millones en efectivo y pasaportes falsos. Lo más sorprendente ocurrió en la mansión de Lomas de Chapultepec, donde el empresario Alejandro Montero, financista oculto del golpe, fue encontrado destruyendo documentos. No fueron soldados quienes lo detuvieron, sino su propio personal de seguridad, secretamente leal a la Constitución. Para el amanecer, los 17 cabecillas del golpe estaban bajo custodia. Ni un solo disparo había sido necesario. La operación, ejecutada con precisión quirúrgica, demostraba que Harfuch no solo era un estratega brillante, sino también un humanista. Había derrotado a los golpistas con sus propias armas: inteligencia, previsión y lealtades bien cultivadas. A las 06:06, Harfuch envió un mensaje a la nación: «Los traidores están detenidos, pero no celebremos aún. La justicia verdadera no es venganza, es transparencia, es verdad ante los ojos del pueblo». La fase más impactante estaba por comenzar. Los capturados no serían ocultados en prisiones secretas.
serían expuestos a la luz pública, no como trofeos de guerra, sino como lección histórica. México entero sería testigo de cómo la traición, por poderosa que parezca, siempre se arrodilla ante la dignidad de un pueblo decidido a defender su verdad. El cielo de Ciudad de México amaneció despejado, como si las nubes mismas quisieran ser testigos de lo que estaba por ocurrir. A las 10:00 horas, una cadena nacional interrumpió todas las transmisiones. La imagen mostraba a Omar Harfuch, ya no escondido, sino de pie frente al monumento a la Revolución, vestido con un traje sobrio sin insignias ni condecoraciones. «Pueblo de México», comenzó con voz serena. «Hoy no es día de celebración ni de venganza, es día de verdad y memoria. Los arquitectos del golpe enfrentarán la justicia en tribunales legítimos, pero antes deben enfrentar algo más poderoso, la mirada de un pueblo al que intentaron engañar». A las 10:30, las principales avenidas de la capital fueron acordonadas, no con tanques ni soldados armados, sino con simples cintas azules sostenidas por ciudadanos voluntarios. El mensaje era claro: la barrera entre los traidores y el pueblo no sería de fuerza, sino de dignidad. A las 11:15, desde las puertas del campo militar número 1, emergió una fila de hombres que hasta hace poco ostentaban el poder. Generales, empresarios, funcionarios corruptos. No iban esposados ni en uniformes de prisión. Vestían sus trajes civiles, pero sin cinturones, sin corbatas, sin los símbolos de autoridad que habían profanado. La orden de Harfuch había sido precisa, sin humillaciones físicas, sin insultos. La vergüenza más grande será caminar frente a los ojos de quienes traicionaron. El recorrido, de 7 kilómetros a través de la ciudad, comenzó en silencio sepulcral. A ambos lados de 1900, la avenida. Miles de mexicanos observaban sin gritar, sin agredir. Algunos sostenían fotografías de la Constitución, otros simplemente miraban. Con esa intensidad que penetra más que cualquier bala, el general Mendoza, quien había liderado el golpe, mantenía la mirada baja. El sudor perlaba su frente no por el calor, sino por el peso de cada paso. A su lado, el empresario Montero intentaba mantener la arrogancia, pero sus piernas temblaban visiblemente. Lo más impactante ocurrió frente a la Alameda Central. Una anciana rompió el cordón de seguridad y se plantó frente a los traidores. No gritó, no agredió, simplemente levantó una fotografía de su nieto, un joven soldado que había sido ejecutado por negarse a participar en el golpe. «Mírenlo». «Bien», dijo con voz quebrada pero firme. Él sí era México. Los traidores desviaron la mirada. La mujer regresó a su lugar entre aplausos silenciosos. En cada esquina, pantallas gigantes mostraban los documentos incriminatorios, contratos con potencias extranjeras, planes para privatizar recursos nacionales, listas de sobornos. No hacían falta explicaciones. La evidencia hablaba por sí misma. Al llegar a Zócalo, los traidores encontraron la plaza llena, no de gritos de odio, sino de un silencio más devastador que cualquier insulto. Miles de ciudadanos, de pie, con brazos cruzados, observando cómo la traición caminaba derrotada por su propio peso. Harfuch, que había seguido la marcha desde la distancia, apareció entonces y con un gesto solemne ordenó a los custodios: «A tribunales». La historia ya los juzgó, ahora que los juzgue la ley. México había presenciado algo inédito, una victoria sin represalias, una justicia sin venganza, una lección histórica escrita no con sangre, sino con dignidad. El atardecer pintaba el zócalo de tonos dorados y rojizos, como si el cielo mismo quisiera representar el fuego que México había atravesado. Más de 100,000 personas se habían congregado en la plaza central sin convocatoria oficial, solo movidas por la intuición colectiva de que algo histórico estaba por suceder. No había tarimas elevadas ni dispositivos grandilocuentes, solo un sencillo atril de madera colocado sobre las escalinatas del Palacio Nacional. A las 18:30, Omar Harfuch apareció caminando entre la multitud. No lo precedían guardias ni fanfarrias. Vestía una guayabera blanca sencilla, símbolo de paz y tradición,
El pueblo abrió camino naturalmente. Algunos extendían sus manos para tocarlo, otros simplemente asentían con respeto. No había euforia desbordada, sino algo más profundo: reconocimiento. Al llegar al atril, Harfuch permaneció en silencio durante casi un minuto, observando los rostros que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Luego, con voz clara, pero sin estridencias, comenzó: México no celebra hoy una victoria militar. Celebra algo más valioso: el despertar de su dignidad. No estamos aquí para hablar de héroes ni villanos. Estamos para reconstruir lo que nunca debió romperse: la confianza entre gobernantes y gobernados. La plaza escuchaba en un silencio reverente. Los traidores están ante la justicia, pero sería traición también ignorar las heridas que permitieron que llegáramos a este punto. Un país donde unos pocos pueden intentar comprar su destino es un país que necesita sanar desde sus cimientos. Harfuch no prometió prosperidad inmediata ni soluciones mágicas. Habló de trabajo conjunto, de vigilancia ciudadana permanente, de instituciones transparentes. Propuso un gobierno de transición compuesto no solo por políticos, sino por maestros, campesinos, estudiantes, empresarios honestos y líderes comunitarios. El poder no es un palacio al que se llega, sino un camino que se recorre junto al pueblo, y ese camino debe estar pavimentado con verdad, no con promesas vacías. Lo más sorprendente vino cuando Harfuch pidió evitar la venganza contra quienes habían apoyado indirectamente a los golpistas. La división es el verdadero enemigo. Quien busque venganza contra el vecino que pensaba diferente solo estará plantando semillas para futuros conflictos. México no necesita más bandos, necesita más manos unidas. Propuso entonces un Consejo Nacional de Reconciliación y Verdad, encargado no de castigar, sino de documentar y entender cómo México había llegado a ese punto crítico. La memoria no es para generar odio, sino para evitar repetir errores. Los países que olvidan están condenados a revivir sus tragedias. Al concluir, Harfuch no pidió aplausos ni lealtad personal. Simplemente extendió los brazos abarcando la plaza entera y dijo: No me vean como salvador, véanme como lo que soy, un mexicano más que simplemente hizo lo que cualquiera de ustedes habría hecho por su patria. El verdadero héroe de esta historia no está en este atril. Está en cada hogar, cada escuela, cada campo y cada fábrica, donde mexicanos comunes decidieron que la dignidad no se negocia. La ovación que siguió fue como un trueno largo, profundo, nacido no de la garganta, sino del corazón colectivo de un país que finalmente veía un camino hacia adelante. 3 años pasaron desde el fallido golpe. México ya no era el mismo país que había estado al borde del abismo. Las cicatrices permanecían, pero se habían transformado en marcas de orgullo, recordatorios de una prueba superada colectivamente. En las escuelas públicas, donde antes se enseñaba historia como recitación de fechas, ahora los niños aprendían sobre los días de la dignidad a través de testimonios directos. Abuelos visitaban las aulas para contar cómo habían participado en los cacerolazos silenciosos. Expolicías explicaban por qué habían elegido la lealtad sobre la obediencia ciega. La reforma institucional, impulsada por el gobierno transitorio, había cambiado la estructura del poder. Las Fuerzas Armadas, purificadas de elementos corruptos, operaban ahora bajo un nuevo código ético donde la lealtad al pueblo estaba por encima de la cadena de mando. Cada unidad militar incluía un Consejo Ciudadano de Vigilancia, asegurando que nunca más el poder armado pudiera volverse contra su propio pueblo. En el Museo Nacional, una exhibición permanente titulada «Cuando México despertó» mostraba los documentos del golpe, las evidencias de la traición y, lo más impactante, miles de testimonios ciudadanos sobre pequeños actos de resistencia. La colección más preciada, una simple cacerola abollada donada por una anciana de Xochimilco que había dirigido el primer cacerolazo en su vecindario. El cambio más profundo no estaba en las leyes, sino en la conciencia colectiva. La frase «de Harfuch, un país que recuerda nunca será esclavo», se había convertido en lema nacional, inscrita en edificios públicos y repetida en ceremonias escolares.
El propio Harfuch había cumplido su promesa. No buscó perpetuarse en el poder ni convertirse en figura mesiánica. Tras supervisar la transición a un gobierno civil elegido por Asamblea Nacional Representativa, se retiró de la vida pública. Rechazó monumentos y honores, aceptando únicamente dar clases de ética pública en una universidad rural de Michoacán. Lo más sorprendente fue la economía. Liberada de contratos leoninos y concesiones corruptas, México había descubierto su verdadera fortaleza. La soberanía energética, defendida con uñas y dientes durante la crisis, ahora financiaba un sistema de educación y salud renovado. Los recursos que antes se fugaban en sobornos y paraísos fiscales, ahora construían hospitales y escuelas. En Chapultepec, donde antes solo acudían turistas y capitalinos acomodados, ahora se celebraba anualmente la Fiesta de la Memoria. Familias de todo el país llegaban con fotografías de quienes habían resistido, con historias escritas por niños sobre aquellos días, con canciones nacidas en la resistencia. No era una celebración de victoria militar, sino de despertar colectivo. Una niña de 12 años, durante un concurso escolar nacional, quizás resumió mejor que nadie el legado de aquellos días. Su ensayo, titulado Lo que aprendí de mis padres sobre la dignidad, concluía con palabras que resonarían por generaciones. México no ganó una guerra contra enemigos, ganó una batalla contra el miedo, y quien vence al miedo jamás volverá a ser conquistado ni desde fuera ni desde dentro. Y en algún lugar tranquilo, lejos de cámaras y honores, Omar Harfuch sonreía al leer esas palabras, sabiendo que su verdadera victoria no estaba en haber derrotado a los traidores, sino en haber ayudado a despertar el alma de un país que redescubrió su propia fuerza.